Bueno, entonces hoy sería la última lección del ciclo que estamos haciendo en cuanto a Romanos y en cuanto al tema de la salvación. Y para irnos preparando en la lección que vamos a tener el día de hoy, eh, pensé en leer una porción de algún libro de la Biblia que no hayamos leído hasta el momento, pero que tenga que ver con el tema. Entonces estaba buscando y encontré en Tito, no sé si lo habíamos leído, capítulo 3, al principio, desde el versículo 3. Me gustó mucho porque cuando lo leí, pues ya había estado meditando en cuanto a la lección. Me pareció que resumió muy bien lo que vamos a ver el día de hoy, diciendo que fue escrito para otro momento y pues siendo otro libro. Entonces me gusta mucho eso, que la Biblia siempre lleva un mismo hilo conductor. Entonces dice en el versículo 3 de Tito, eh, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidias y nos odiábamos los unos a los otros. Sin embargo, y eso es bonito porque eh, utiliza muchas palabras que hemos estado viendo las semanas pasadas, pero me gusta que la Biblia no es una carta como muchos piensan desalentadora de prohibiciones, más nos muestra la condición en la que vivimos y nos da opciones, pienso yo. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y esta frase va a ser muy importante para lo que vamos a estar viendo. Una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él derramó, perdón, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta frase también es muy bonita. Imagínense, hemos estado hablando acerca de cómo nos declaró justos y no fue algo exclusivo del libro de Romanos que hemos estado viendo, sino que también otros pasajes han ido ayudándonos a entender esta verdad. Dice que el Señor Jesucristo nos declaró justos y nos dio seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Para terminar, vamos a leer el versículo 8, que dice, esta declaración es digna de confianza, es decir, todo lo que hemos visto en este pasaje dice que es digno de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas. Entonces ahí Pablo le está escribiendo a Tito diciéndole, me gustaría, o sea, lo que te estoy diciendo es cierto, y me gustaría que insistas en esta enseñanza. ¿En qué enseñanza? En cómo el Señor nos ha salvado sin que nosotros hayamos hecho algo. Nos lavó, quitó nuestros pecados y a través del Espíritu Santo tenemos una nueva vida. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas en abundancia. Él nos ha declarado justas, nos ha dado seguridad y vamos a heredar la vida eterna. Entonces dice, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Entonces son verdades que tocan a nuestra vida de manera personal, pero eso no quiere decir que sea para solamente algunos, sino que es una verdad que gracias a Dios nos cubre a todos. Entonces, permítame, voy a compartir pantalla para ver el, la lección del día de hoy. Listo. Entonces, la lección del día de hoy eh, se trata o va a tratar de cómo hemos visto y lo que hemos visto acerca de la salvación,
¿cierto? La justificación y la santificación. Y cómo en estos tres eventos que se entrelazan, ¿cierto? Parecieran un solo proceso realmente. Está el Espíritu Santo y es de muchísima importancia. Creo que la lección pasada se los había comentado que íbamos a ver un poquito más acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a ver todo esto a través del capítulo 8 de Romanos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el libro de Romanos tiene 16 capítulos, pero vamos a ver solamente hasta el capítulo 8. Entonces sería chévere que lo siguiéramos leyendo en nuestras vacaciones o que los tuviéramos en cuenta, pero pues en esta ocasión hemos decidido cerrar este ciclo con el capítulo 8. Entonces vamos a ir leyendo los versículos, sacando algunas verdades, pero teniendo muy en cuenta el Espíritu Santo, porque es en quien vamos a meditar. Y pues hemos visto al Señor Jesucristo, ¿cierto? En este juicio mental que nos hemos puesto tenemos a Dios como el juez justo, tenemos quien nos liberta y quien paga el precio justo por nuestras faltas, al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver qué papel juega el Espíritu Santo. Y pues también vamos a ver otras verdades que capaz han estado en el libro, pero que van a sobresalir en este capítulo. Entonces dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, me parece que estos dos versículos iniciales resumen lo que hemos visto a través de toda esta serie de salvación. Eh, si alguien nos preguntase, y hemos pensado en esto, que cómo llegamos a conocer a Cristo, cómo llegamos a creer, más allá de pronto decirle, sí, una oración de fe. Hemos pensado en que sí, nosotros entregamos toda nuestra vida, confiamos 100% en la obra del Señor Jesucristo, pero también podemos describirla como que estamos unidos a Cristo, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y pensando en la lección pasada, en la que nos dábamos cuenta que hemos pasado de estar casadas, por decirlo así, unidas al pecado, a estar unidas con Cristo, podría ser también otra forma en la cual podríamos expresar esta nueva relación que experimentamos con el Señor Jesucristo y cómo más allá de pronto de decir una oración, es algo más profundo, es algo en el cual entrego toda mi vida en manos de mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, es un muy buen resumen, pensando en que estamos unidas a Cristo, pensando que, y aquí vemos, el Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de él, ¿qué? La ley del Espíritu de vida. Entonces no es la ley que hemos leído, la ley mosaica, sino es el Espíritu Santo que da vida, el que nos ha liberado. Y pensando en esta imagen que hemos venido también analizando en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que fue a través del poder del Espíritu Santo que Él resucitó. De la misma forma hemos experimentado esta libertad porque estábamos muertas en nuestros delitos y pecados y es el Espíritu Santo que nos ha liberado de esa condenación tremenda. Entonces aquí vemos claramente el espíritu de vida, el Espíritu Santo, cómo empieza a impactar en nuestra realidad después de que creemos en el Señor Jesucristo, cómo es un proceso y cómo es la Trinidad trabajando en nosotras, tanto el Padre que nos ve justas, tanto el Señor Jesucristo que paga el precio por la justicia, tanto como el Espíritu Santo que está cumpliendo esa justicia en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy.
Y lo bonito es que nos libera de qué? De una ley de pecado y de muerte. Es decir, hemos cambiado de lo peor a lo mejor. Y esto es muy bonito. Eso nos hace pensar que somos más que vencedores. Entonces, cuando de pronto en las iglesias escuchamos esta frase o cantamos alguna canción donde dice que somos más que vencedores, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué queremos llegar a analizar? ¿A qué queremos meditar? Queremos pensar en que no es que seamos, ay, los fuertes, ay, los que vencimos, uy, el equipo ganador. Sí, hacemos parte del equipo ganador, pero es en Cristo, unidos a Cristo y por la obra del Espíritu Santo que ahora recibimos esta victoria. Entonces, en vez de tomar una actitud orgullosa de pensar, mire lo que yo hice, es una actitud humilde, donde, claro, podemos disfrutar de la victoria que estamos disfrutando, ¿cierto? Pero como no fue en mis fuerzas, aunque lo disfruto, siento una gratitud por quien realmente me ha dado esa victoria. Pero eso sí quiere decir que tenemos una realidad, es que somos más que vencedores, estamos en el equipo ganador. Entonces, dice que el pecado no nos controla, no controla nuestros miembros. ¿Y qué estábamos pensando la clase pasada? En la lección pasada estábamos viendo cómo antes nuestro cuerpo, nuestra naturaleza nos llevaba a que nuestros miembros eran completamente controlados por, por la naturaleza mala, por el pecado, por los deseos incorrectos, por nuestras emociones. Y bueno, ya no es así. Entonces nos viene contando en el versículo 3, en efecto, la ley no pudo liberarnos y nosotros pensaríamos, uy, sí que hemos hablado hartísimo de la ley en estos eh, versículos, en estos capítulos. Creo que hemos hablado más de la ley en el Nuevo Testamento que yo creo que en todo el recorrido que hicimos por el Antiguo Testamento. Entonces, pues es interesante, ¿no? Pensaríamos que después de haber visto la vida de Moisés o de haber visto alguna de las historias de Israel, dejaríamos de hablar de la ley. Pero nos hemos dado cuenta que al apóstol Pablo le encanta hablar y especificar y mostrarnos qué es lo que está pasando con la ley. Y es muy importante también entenderlo porque eh, si queremos conocer a un Dios justo, es importante entender cuál es la ley de Dios. Y entonces dice que, de nuevo, confirmándonos, la ley no pudo liberarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es decir, claro, la ley puede decir que alguien es justo, sí, pero ojo, si esa persona no ha cometido pecado. Si no, la ley lo único que dice es la verdad, porque la ley se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. La ley sí dijo, este es un hombre justo, porque no ha pecado. Mas la ley en nuestra vida no podía jugar ese mismo papel porque éramos pecadoras. Entonces, nuestro pecado anula, eh, deja de manos atadas a la ley para decir, ay, sí es justa, porque dice, no, yo tengo que llamar las cosas por su nombre. Entonces, necesitábamos ayuda porque frente a la ley somos pecadores. Y dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Quedamos como, wow, un momento, necesitamos un poco más de contexto. ¿A qué se quiere referir esta palabra? Y bueno, lo que quiere decir es que sí, nosotros no podíamos justificarnos porque pues en la ley, ¿sí? La justicia de Dios decía que éramos pecadores. Ahora, Él envió a su Hijo, ¿por qué? Porque sabía que era un hombre justo, porque sabía que no iba a pecar. Y dice que lo mandó en condición semejante a los pecadores, pero no en condición de pecado, sino que lo mandó en una condición humana. Al Señor Jesucristo no lo trajo aquí como mucha gente piensa, como un semidios. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea de los griegos que habían semidioses y no era así. Era Dios mismo
bajando a la tierra en forma de hombre. Ah, ok. Él se desligó de su gloria. Él, mereciendo toda la honra y la gloria, vino aquí a ser un siervo humilde, ¿cierto? Vino aquí a cumplir la ley. A él, bajo la ley, cumplió cada uno de los estatutos. Honró a sus padres, nunca robó, nunca mintió, nunca codició. Sí, esa ley que nos parecía absurdamente imposible, él la podía cumplir. Él tuvo tentaciones, porque dice que fue tentado en el desierto. Él tuvo pruebas, él sufrió, él tuvo momentos difíciles. Al nacer, no nació en la mejor casa, nació en una casa, pues en un pesebre, en medio de una circunstancia difícil. Posiblemente sus padres no eran los más adinerados, posiblemente no tenía las facilidades que muchos dirían, es que es muy fácil decir que Dios es bueno cuando todo nos va bien. Eh, Nació y tuvo que escapar cuando tenía 2 años a Egipto, vivió como un refugiado, como muchos que hoy hay en el mundo. Él sufrió, él no tuvo una vida fácil. Entonces, semejante a la condición, sí, de nosotros los pecadores, no en que haya sido pecador, sino que ha experimentado lo mismo por lo que yo he pasado. ¿Para qué? Para que ofreciera en sacrificio, para que Él se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y recordemos, en un sacrificio, ¿qué se ofrece? Lo que es perfecto, lo que es puro, lo que es sin mancha, lo que es correcto, lo que Dios quiere. Y eso fue el Señor Jesucristo. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, recordamos cuando dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre también iba a llegar quien quitaría el pecado del mundo. Y entonces en esto se cumple, porque tenía que ser un hombre el que pagara el precio justo. Por eso el Señor Jesucristo vino como hombre, ¿sí? Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo frío. Y entonces ahí es donde la naturaleza pecaminosa es juzgada en la cruz. Entonces, esa naturaleza tremenda que nos hizo vivir tan mal por tantos años, fue quitada, fue juzgada, fue anulada en la cruz. Y ahora como hijas de Dios, como quienes nos hemos unido a Cristo, entonces vamos a disfrutar de eso, de que nuestra, perdón, de que nuestra naturaleza pecaminosa ya no nos controla. Ahora en el versículo 4 dice, a fin, ¿para qué? A fin de que las demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Y aquí estamos pensando, dejamos de pensar más bien de algo global en algo personal. Si ya todo lo que hemos visto no ha sido tan personal, porque lo hemos sentido así, ha sido muy personal, pues ahora es más personal aún, porque dice, que a fin de que el Señor viniera, voy a retrasarme un momentico, entonces condenó Dios el pecado en la naturaleza pecaminosa, a fin de que, ¿por qué condenó eso? Porque era lo justo, era lo que demandaba la ley, que ¿qué? La ley demanda, pues, que se cumpla la ley, que se pague el precio, que haya muerte. Bueno, el Señor Jesucristo viene como el sacrificio perfecto, muere en la cruz y ahora la ley se cumple en nosotros. ¿De qué forma? Pues que nuestro pecado ha sido pagado. Y ahora no vivimos según la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué qué? ¿Por qué no vivimos según la naturaleza pecaminosa? Porque esa se quedó en la cruz. Esa ya no está aquí. Esa ya no nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido confiar en Cristo. Entonces se hace efectiva la ley. Es decir, eres hija de Dios, perfecto. Entonces tú ya no tienes o no eres controlada por la naturaleza pecaminosa porque esta se quedó en la cruz. Y entonces ya no vivimos como antes, sino según el Espíritu. Entonces es el Espíritu mismo quien cumple la justicia de la ley en nosotros. Es el Espíritu Santo quien entonces ahora viene a, a hacer hacer efectivo el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Ahora, hemos visto largas listas de cómo la naturaleza pecaminosa nos lleva, ¿cierto? Leímos las veces pasadas listas larguísimas, pero ahora tenemos que hacer un reconocimiento, ¿cierto? Tenemos que empezar a saber quiénes somos. Bueno, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y ahora ese Él es Dios, Dios Trino, ¿cierto? Miremos lo que Él quiere. ¿Quién? Dios, el Señor Jesucristo, lo que anhela el Espíritu Santo. Ahora, nuestros deseos, miren, aquí no hay nada en lo cual veamos deseos o veamos cosas momentáneas, sino que lo hacemos de una forma consciente. Y eso solamente podemos como procesarlo por el Espíritu Santo. Miramos lo que Él quiere, pensamos lo que Él quiere, decimos lo que Él quiere, escuchamos lo que Él quiere, hacemos lo que Él quiere, vamos a donde Él quiere. Y entonces ahora nos damos cuenta que sí, vivimos una nueva vida, pero no la vivimos solos, la vivimos unidos con Cristo, la vivimos guiados por el Espíritu Santo. Y pensando en el concepto de el fruto del Espíritu, ¿cierto? Lo interesante es que no dice los frutos del Espíritu, porque podríamos pensar, bueno, tú tienes uno y yo tengo otro, sino que es descrito en la palabra de Dios como el fruto. Entonces, si todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos las cualidades. Es decir, no es que a mí me haya dado el amor y a Carolina le haya dado el gozo y a Sonia le haya dado la paz, sino que nos dio la capacidad de experimentar todas estas cualidades, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y esto, en mi opinión, es muy bonito. Voy a parar aquí la presentación porque tengo un versículo que me gustaría leerles. Es este mismo versículo, pero en otra versión. Dice aquí, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Entonces como que nos lleva un poquito a pensar más cómo se ve efectivo ese amor, porque podríamos pensar, fácil, el amor propio. No, 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 el amar a los demás. Uy, pero es que eso me cuesta mucho. Seguramente yo no tengo esa parte del fruto. No, no, no. Todos tenemos la misma capacidad porque todos tenemos el mismo espíritu. Estamos unidos, acuérdense, no estamos unidos solamente con Cristo, estamos unidos también con el Espíritu Santo. Somos uno con Él. Entonces, es bonito, porque no importa cuáles sean nuestras falencias, cuáles sean nuestras incapacidades, el Espíritu Santo no viene a decirnos, es que usted tiene esa capacidad, usted no. No, Él dice, todos ustedes pueden ser capaces, todos ustedes pueden ser útiles, todos ustedes. Eso no lo dice el mundo. El mundo nos dice, hay gente muy talentosa, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay otra gente que no es talentosa. Hay gente muy inteligente en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente que no es inteligente en el mundo. Hay gente que tiene muchas posibilidades, es decir, hay gente que no tiene posibilidades. Cuando venimos a estar con Cristo, estamos unidos a Él y Él nos capacita de la misma forma. Entonces, es bonito saber que si no amamos a los demás, podemos amar a los demás. Si no siempre estamos alegres, podemos vivir alegres, podemos vivir gozosos. Si a veces no sentimos paz, bueno, podemos vivir en paz, pero no en una paz interior. También es chévere la paz interior, pero aquí me parece interesante que esta versión dice vivir en paz con todos. Qué bonito es vivir a cuentas con todo el mundo, como que uno, no importa, lo invitan a cualquier lado y uno no tenga que pensar y preguntar, uy, pero qué pena, ¿tú sabes si va a venir fulano de tal? Eso es muy feo. O llegar a un lado y como limitarse, de no poder ser como uno es. Dice que nos hace ser pacientes. No dice que seamos pacientes, ¿sí? Nos hace ser pacientes. Entonces, somos personas impacientes que podemos llegar a experimentar o podemos hacer pacientes.
ser amables. Y como hemos visto, es mostrar amabilidad a otros, tratar bien a los demás. Imagínate. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. En esto no nos quiere decir, usted es perfecto. No, nos dice, usted tiene un montón de falencias, pero a través del Espíritu Santo, usted puede como tomar esas falencias y volverlo en cosas buenas, en virtudes. Entonces es muy bonito. Permítame entonces compartir de nuevo pantalla. Listo. Entonces, esto es bonito porque entonces ahora nos damos cuenta que no es que nosotros somos las personas que mejor elegimos nuestras acciones, pero que ahora tenemos una opción de elegir mejor y ahora tenemos a alguien que nos aconseja para elegir lo mejor. Eso no quiere decir que nosotros, es que yo nunca me equivoco con lo que veo, es que yo nunca pienso nada incorrecto, es que yo nunca escucho nada que no sé de, es que yo nunca digo nada, ¿sí? Sino que ahora todo esto, todos nuestros sentidos, todas nuestras capacidades, todos nuestros miembros, aquí podríamos hacer una lista aún más innombrable, podríamos decir, no sé, por qué late nuestro corazón, nuestras expectativas, bueno, yo qué sé, muchas otras cosas más, ¿no? En quien reposamos, en quien descansamos, con quien nos sentimos alegres, que disfrutamos, que olemos, que sentimos, que experimentamos. Bueno, somos, somos personas que fallamos, pero con el Espíritu Santo ahora podemos ser personas que ven cosas para bien, que disponen sus manos para hacer cosas correctas, que dicen palabras de bendición, que escuchas cosas que sean edificantes y que pueden disfrutar de una vida en amor, en amar a los demás, en estar felices a pesar de la circunstancia, en estar en paz con los demás, en ser pacientes. Entonces, eso es muy increíble porque no es que nazcan ahora personas pacientes, no, pero hay personas impacientes que ahora tenemos la, eh, el beneficio de poder llegar a ser pacientes. Y entonces ahí sí, varias levantaríamos la mano para decir, sí, yo soy impaciente, increíble que ahora pueda ser paciente, en vez de levante la mano todos los pacientes, pues ninguno levantaría la mano porque todos nos sentiríamos que fallamos. Y esa no es la idea, esa no es la idea del cristianismo, esa no es la idea de nacer de nuevo, de sentirnos incapaces, sino de ver todas las posibilidades ahora que tenemos en Cristo. Ahora en el versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque nuestras mentes son máquinas que nunca frenan. Y así como pueden hacer cosas y pensar y meditar en cosas de edificación, muchas veces nuestras mentes terminan en puntos vacíos de declive o malos. Y es por algo. La naturaleza pecaminosa en este cuerpo y en esta vida la vamos a seguir teniendo hasta que no tengamos cuerpos glorificados. Pero es interesante que podemos disfrutar de una nueva vida, de una nueva experiencia en esta tierra si no fijamos nuestra mente. No es que no puedan llegar en nuestra mente eso, sino nos fijamos. ¿En qué nos fijamos? ¿En qué decidimos realmente pensar? Tenemos un mosaico de posibilidades, donde no todos son pensamientos de la naturaleza pecaminosa. Pueden ser pensamientos de bien, pero si decidimos fijar nuestra mente en el lado oscuro, por decirlo así, como dicen las películas, si nos fijamos en el lado oscuro, entonces nuestra mente va a desear, va a quedar estancada en lo que éramos antes. En cambio, los que viven conforme al Espíritu pueden fijar su mente en los deseos del Espíritu. Entonces esto es muy interesante. ¿En qué fijas tu pensamiento? Pueden haber 1000 pensamientos, podemos tener un montón de cosas corriendo en nuestra mente, pero ¿en qué nos detenemos? ¿En qué nos quedamos? Es importante.
Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Está bien, no nos está obligando a nada, nos está diciendo un consejo. Pero si deseas fijar tu mente en los deseos o en la naturaleza pecaminosa, te aseguro que va a haber muerte. No muerte eterna, no que vas a perder la salvación, pero sí te aseguro que el fruto o lo que va a salir de ese pensamiento en cosas inadecuadas va a ser algo en lo cual te va a traer dolor, te va a traer tristezas. Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Entonces, no solo nos dice las consecuencias, sino que nos anima. Bueno, fijemos nuestra mente en qué, en los deseos del espíritu, porque esto da vida, esto da paz. El creyente no debe vivir más en la carne, pero yo lo pondría también en otras palabras. El creyente puede vivir una vida increíble, está dentro de las posibilidades. Hay un mosaico de pensamientos. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Claro, si fijamos nuestra mente en pensamientos de la naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza antigua, bueno, ¿qué nos va a querer? Alejar de Dios. Nos va a querer decir mentiras. Nos va a querer poner en contra. Pues no se somete a la ley de Dios. Y recordemos, todo lo que viene desde antes de Cristo en cuanto a nuestros pensamientos, nuestra naturaleza, ¿no? No seguía la ley de Dios, porque por eso estaba condenada. Más los que viven en la naturaleza, perdón, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es interesante, porque quizás nosotras hemos estado más en el punto del versículo 7, de decir, no me siento como eh, que agrado a Dios, o no me siento como que estoy haciendo las cosas correctas. Pero de pronto, si nosotras nos llegamos a sentir incapaces de hacer lo que Dios nos pide, nos sentimos limitadas, nos sentimos frustradas, nos sentimos con culpabilidad, pero medida, ¿no? Podríamos entonces analizar en qué fijo mis pensamientos. Si me siento tan incapaz, si me siento tan achantada, si me siento como tan alejada de Dios, ¿en qué estoy utilizando mis pensamientos? Y entonces ahí lo hace el apóstol Pablo algo práctico. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Y esto es chévere, porque no nos deja estancadas. Ay, no, es que estoy viendo la naturaleza pecaminosa, eso se ve que es difícil, pero nos despierta. ¡Bum! Usted no está viviendo en eso, usted no tiene que quedarse ahí estancado, sino que ustedes viven según qué? El Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y entonces aquí supongo que nosotras podríamos decir, todas, sí, claro, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, si nosotras tenemos al Espíritu Santo, entonces nuestras mentalidades pueden cambiar, nuestros pensamientos se pueden fijar en algo que dé vida, que dé paz, que dé gozo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Entonces, los que ya estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo y esto es algo seguro para nosotras. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces no nos dejemos tomar entonces mentiras que nos digan que nosotros no, como que nos achicopalen, que nos digan como, bueno, es que usted sí es cristiana, pero es un cristiano a medias. Eso no existe. Nosotros, si somos de Cristo, entonces ya el pecado, chao, esa muerte ya no nos acusa, esa culpa ya no nos tiene que tener ahí tristes, sino que entonces que debemos experimentar, debemos es buscar ¿qué? La vida. ¿Por qué? Porque en la vida ha sido ya cumplida la justicia por el Señor Jesucristo. Pues el Espíritu Santo vive en nosotros. Y sí, aún la naturaleza pecaminosa quiere hacernos sentir mal, no nos quiere dejar vivir en derrota,
nos quiere dejar ahí achicopalados. ¿Por qué? Porque Él se complace en eso, es su propósito en la vida. Pero lo interesante es que no solo tenemos la naturaleza pecaminosa, sino que tenemos el Espíritu Santo que nos quiere ver vivir en victoria, en paz. Y entonces en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel, porque bueno, hay uno que da como, ok, chévere, pero a veces podemos pensar, la naturaleza pecaminosa pareciera más fuerte, pareciera que me controla más, pero dice, y el espíritu que tenemos es aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que vive en ustedes. No les dieron la versión barata, no les dieron una réplica del Espíritu Santo, les dieron el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también dará que vida a sus cuerpos mortales. Es decir, a veces te sientes cansada, triste, agobiada. Bueno, Él puede darte vida. A veces te sientes que tú como que luchas solo contra el mundo. Pues no, el Espíritu Santo está ahí para pelear las batallas tuyas. Le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Y yo pensaba en estos días, uy, nuestros cuerpos cómo se deterioran, cómo nos duele, cómo nos sentimos incapaces. Si solamente nos comparáramos con alguien de nuestra misma edad, pero que sea, no sé, un deportista de alto rendimiento. Bueno, pensaba en los ciclistas que están haciendo ahorita la Vuelta a Colombia. Son unos jovencitos. Algunos tienen la misma edad que yo, pero yo no podría hacer 161 kilómetros en 2 o 3 horas. Tardaría unos cuantos días. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son mortales, nos debilitamos. Y bueno, así este joven de 22 años haga tremenda carrera en la Vuelta a Colombia, también se cansa, también necesita analgésicos, también necesita fisioterapeutas, también se lesiona. Entonces, qué bonito saber que para nuestras deficiencias humanas el Espíritu Santo nos puede dar vida, puede revivir aquello que sentimos que tenemos muerto entre nosotros. Ahora, podríamos pensar, bueno, pero ¿de qué forma podemos ver esto práctico en nuestras vidas? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí puse algunas palabras, no puse todas, pero como para llevarnos una idea. Nos convenció, nos libró, nos apartó, nos regeneró, nos bautizó, habitó en nosotros, nos transformó, nos selló, nos santificó, nos justificó, nos comunicó, nos venció, nos capacitó, nos ayudó. Yo no sé mucho de ortografía, espero que todo haya estado bien escrito, pero lo que quería mostrar con estas tildes es que fue algo que ya fue hecho, no es para futuro, fue algo que Él ya hizo. Y si Él hizo todo esto, ¿cuánto más no podrá hacer por nosotros? Es importante entender una verdad, que el Espíritu Santo no es una medida, es una persona. Y esto es muy bonito, porque a veces nos dicen como, bueno, tenemos una vida, tenemos problemas, dificultades, y no quiero ser más lleno del Espíritu. En mi opinión, y como lo he visto, yo no siento que el Espíritu Santo sea como un objeto, como agua, por decirlo así, que yo puedo llenar mi vaso con agua y más Espíritu Santo y más Espíritu Santo, sino es como una persona. ¿Y por qué lo digo? Les voy a mostrar una ilustración. Cuando yo invito a alguien a mi casa, o la persona está afuera de la casa o está dentro de la casa, pero no puede decir, es que voy a invitar a mi abuelita a mi casa. Pero entonces, después de que mi abuelita está dentro de mi casa,
Es que quiero tener más parte de mi abuelita. Pero si mi abuelita ya está en la casa. Entonces, así es en nuestras vidas. Somos hijas de Dios, somos una en Cristo, una con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero, ¿qué sí puede pasar? Pero, por eso no es una medida, es una persona. Yo aquí puse un recuadro un poco amarillo, por eso no se ve de pronto tan bien. Supongamos que invitamos a alguien en mi super casa, tiene hasta piscina. A la visita uno de pronto, la visita llega en carro, entra al garaje. Bueno, sin problema. Entra por la puerta. Listo. Lo invité a almorzar. Entra a la cocina, al comedor, perdón. Está bien, vamos a pasar una tarde chévere. Estuvo en la piscina. De pronto vamos a ver una película. Estuvo en la sala. Podíamos tener en nuestra vida al Espíritu Santo como un invitado. No como alguien que vive en la casa, sino como un invitado. Entonces, consideramos que el Espíritu Santo cuando lo tenemos completico. Pero puede que en nuestras vidas no lo dejemos actuar o no lo dejemos entrar a lugares de nuestra vida. ¿Por qué me refiero a esto? De pronto la visita está bien, es de mucha confianza. Lo podemos dejar entrar a esta parte donde está la cocina, donde está esa otra parte de una sala interna. De pronto en esta sala interna te puedo asegurar que hay unos platos sucios. Posiblemente en el sofá los cojines no están tan bien acomodados como la sala de las visitas. De pronto la mesa está un poco manchada. De pronto tiene un poco de salsa de tomate que cayó en el mantel. Está bien, es una visita, bueno, vamos a ser súper querida, lo vamos a dejar también entrar al cuarto, pero solamente al cuarto de los papás porque los papás sí tienen la cama. Pero ¿qué tal al cuarto interno de los niños chiquitos? Al cuarto que tiene una pared rayada, que tiene las medias en el piso, que de pronto el baño se duchó y cayó agua en el suelo. Esa parte no nos gusta que la visita la vea. Podemos entonces pensar en el Espíritu Santo como, sí, está en mi vida, pero ve la parte linda, ve la parte de la visita. Lo dejo que actúe mientras yo esté en la iglesia. Lo dejo que me guíe mientras yo estoy en el estudio bíblico. Lo dejo que esté mientras estoy haciendo mi devocional. Pero con mis amistades, uy, no, qué pena. De pronto, ¿qué tal me diga que no puedo seguir charlando con esta amiga? Uy, qué pena. No, escuchando mi música, no, tremendo. De pronto se sonroja con las letras de mi canción. Uy, no, con alguien no, qué pena. En mi trabajo que sepan que yo soy cristiana, no, capaz se me hacen bullying. Y a lo que nos quiere llamar, y lo que sí es correcto, es permitir que el Espíritu Santo esté en toda mi vida, hasta en el jardín, hasta en el cajón más desordenado que tengamos, hasta debajo de la cama donde ponemos todos los chécheres. Eso sí es un concepto en el cual podemos pensar. No es que necesitemos más del Espíritu Santo, porque estaríamos pensando entonces que el Espíritu Santo es insuficiente, el que nos dieron fue insuficiente, no bastó. Pero sí es con el Espíritu Santo, es dejar que Él obre en mi vida. Y entonces ahí pensamos en esta lista, permítanme. Ah, ok. Le permito el control de mis ojos, de mis oídos, de mis pensamientos, de mi boca, de mis pies, de mis manos, de todo mi cuerpo, de todo mi pensamiento, de toda mi atmósfera, de todos los rincones de mi casa. Él ha hecho todo esto en mi vida, pero quiero que siga obrando en mi vida en todas las formas que Él quiera. Ahora, en el versículo 12 entonces dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y esto me pareció muy chévere. Dice, nuestro deber es inhabilitar a la carne. Es decir,
De pronto tenemos en nuestra casa ciertas formas en las que vivimos. Posiblemente a algunos nos guste tirar los zapatos cuando llegamos a la casa o quitarnos el saco y dejarlo en la sala. Y el Espíritu Santo es la guía que nos dice, hey, Ana Sofía, ese no es el puesto. Ana Sofía, no has tendido la cama. Ana Sofía, no has lavado los platos. ¿Cierto? Entonces nuestra obligación es quitar esos malos hábitos. Es cosas que nos cuestan, que hemos hecho por muchos años, que hasta nos parecen normales. Pero mira lo bonito, que en vez de que estos hábitos nos sigan matando, nos sigan poniendo en aprietos, nos van a dar vida. Y entonces, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe hasta en nuestros pequeños hábitos, no vamos a sufrir la consecuencia de estos hábitos que nos hacen tanto daño. Ahora, hasta el momento uno dice, uy, es retante, es una cosa complicada. Pero miren, no todo es, ay, cosas que debo dejar o cosas que debo cambiar. Claro, están ahí y son parte de. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Porque nos regañan? ¿Porque nos castigan? No, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No es porque me toque. De hecho, el mundo no quiere ser guiado por el Espíritu, pero por eso tampoco quieren ser hijos de Dios. Ahora que nosotras somos hijas de Dios, debemos anhelar ser guiados por su Espíritu. Y ustedes no reciben un espíritu de qué? Que de nuevo los esclavice con miedo. Ah, no, no es la imperfección. No es alguien que, usted tiene que cambiar eso de su vida, o si no, entonces usted va a dejar de ser salvo. Porque entonces sería otra vez entrar en un momento de terror, de miedo, de zozobra. No, el Espíritu Santo que recibimos no es para que nos esté ahí amenazando o dándonos miedo, sino que es un espíritu que nos adopta como hijos. Y son hijos que nos quieren, o sea, es como si fuera nuestro padre que quiere vernos bien, que nos quiere ver contentos. Es más, la relación que quiere tener con nosotros es que hasta nos permite decir, padre o papito. Es decir, es una relación íntima, es una relación en la cual hay confianza. Pero ¿qué confianza hay si ni me importa lo que me dice? Si ni me importa el comentario que de pronto a veces hace. Si, no, empieza a hablar, no, ya sabe que por favor no, soy hija de Dios, pero la verdad no me gusta mucho hablar con Dios. Es lo contrario, anhelamos, porque sabemos que es Dios mismo a través del Espíritu Santo que nos puede llevar por el mejor camino. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando escuchemos voces que nos digan, ¿será que usted sí es hija de Dios? Que nos diga, no, ¿qué va? Usted, ideas suyas. ¿Cómo si usted mire cómo vive? Bueno, eso no es el Espíritu. Porque el Espíritu dice que nos asegura que somos hijas de Dios. Y entonces, ¿a quién podemos acudir? Bueno, tengo dudas, tengo problemas, tengo dificultades. ¿A quién? A quien realmente nos asegura, nos dice la verdad y es el Espíritu Santo. Y si somos hijas de Dios, somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. Y bueno, este versículo creo que lo vimos cuando Andreita nos habló acerca de que somos hijas de Dios y nos contó que bueno, sí somos hijas y heredamos porque nuestro Padre Celestial ha decidido darnos esta herencia hermosa. Y no solo somos herederas como herederas de segunda clase, sino somos herederas con Cristo, con quien es el Hijo de Dios. Nosotras somos hijas de Dios al mismo nivel del Señor Jesucristo. Tenemos los mismos privilegios. Y ahora si nosotras sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es decir, si estás sufriendo a causa de Cristo, como Cristo sufrió, no importa. No es que no importe tu dolor, sino ten en cuenta que también harás parte de su gloria.
no solamente nos hará trabajar duro, sino que también va a haber una gran recompensa y grandes galardones. Entonces nos hace hijos y nos hace herederos. Ahora, el versículo 18 dice, de hecho considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y no quiere decir que tu sufrimiento no sea grande. Y no quiere decir que por lo que tú estés pasando sea difícil. No, a eso no se refiere el pasaje. El pasaje lo que nos quiere decir es que aunque tu sufrimiento es grande, aunque tu sufrimiento es terrible, más grande será la gloria. Y lo bonito es que se va a revelar en nosotros. Va a ser algo también personal. No es un Dios impersonal. Ah, sí, vas a ser parte de mi gloria. No, se revelará en nosotros su gloria. Quizás refiriéndose a que nuestro cuerpo será glorificado, que experimentaremos la gloria de Dios dentro de nosotros al ser transformados en un cuerpo que sí pueda soportar la eternidad, que pueda soportar ver a Dios, de que ya no tenga la naturaleza pecaminosa. Y bueno, si lo pensamos de esa forma, si nosotros a veces sufrimos y estos pensamientos en los que tenemos y decimos, uy, no, eso es una lucha, en dejar de hacer esto por hacer lo que Dios desea, bueno, va a llegar un momento que la lucha fue fuerte, que ya no vamos a tener que luchar más por eso. Entonces va a ser increíble. Ahora nos muestra, bueno, yo lo pienso así, si la creación anhela su venida, dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Oigan, es interesante que hasta la creación de Dios llevó las consecuencias del pecado del hombre. Recuerden que cuando le dice a Adán por el pecado que comete, que la tierra ahora no va a ser tan fértil, que va a ser complicada, que va a tener cardos, que va a tener diferentes cosas así. Oiga, la tierra, ¿qué culpa tenía? Pero ¿qué pasaba? El privilegio que le dio Dios a Adán, ¿qué fue? Que él podía sojuzgar, que podía estar como cuidando la tierra, cuidando los animales. Bueno, muchas veces también en nuestras vidas puede que nosotros cometemos los errores, pero con quienes están a nuestro cargo también sufren las consecuencias. Y esa, la creación sufrió las consecuencias del pecado del hombre. Y entonces, pues ella siente frustración porque lo que sucedió no fue por voluntad propia, sino que de él así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. No es que hay, ya nada se puede hacer. No, la tierra misma, la creación misma espera que ser liberada de la corrupción que la esclaviza, ser liberada de tanto pecado, de tanta gente que hace cosas por su propio bien, de tanta gente que explota la naturaleza, de tanta gente que hace cosas de verdad sin sentido. ¿Para qué? Porque es que ella también quiere experimentar esa gloriosa libertad, porque un día va a ser regenerada. Un día sus suelos van a ser otra vez puestos en orden, otra vez los mares tendrán límites, otra vez los cielos estarán sin contaminación, otra vez sus animales van a poder andar en un equilibrio sano. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y bueno, las mamás dirán, ¿qué tan doloroso es esto, no? Supongo que es de los dolores más fuertes. Y esto es lo que siente la tierra. Y yo creo que pone esto como un ejemplo. Si la tierra misma se siente cansada y agotada de esta humanidad que, mejor dicho, no sabe ni cómo más explotarla, no sabe ni cómo más aprovecharse de ella y espera la gloria, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijas? Y no solo a ella, porque podríamos pensar, bueno, es que solamente la tierra, sino nuestro propio cuerpo. Dice que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice que gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la regeneración de nuestros cuerpos.
De ahí sacamos que nuestros cuerpos van a ser regenerados de una manera gloriosa. Nuestros cuerpos, yo siento que cada vez que eso traquea, uno siente como, uy, es que ya está cansado mi cuerpo. Mi cuerpo cada vez que toma esa agua que tiene cloro, plomo, yo qué sé, dice, uy, no, pero esa agüita que tú me das está rica y todo, pero pues no es lo mejor. Cuando se come ese pollito lleno de hormonas, dice, uy, no, me cuesta digerir esa. Cuando se come tantas azúcares, mi cuerpo dice, por favor, no más, me estás matando, me estás envenenando. Nuestro propio cuerpo dice, uy, espero ese día, ¿cierto? En el cual tengo un cuerpo glorioso, en el cual un cuerpo que no se marchite, no se duela, porque esta esperanza, a esto fuimos llamados. No es algo que nos estemos inventando, no es una esperanza, ay sí, esta gente piensa que algún día va a venir el Señor Jesucristo. No, no es solamente nosotros, nuestros cuerpos, la misma naturaleza. Pero la esperanza, perdón, pero la esperanza que no se ve ya no es esperanza. ¿Cómo así? Estamos ahí con el tema de la esperanza, de lo que queremos ver y de repente, ¿cómo así? ¿Quiere esperar lo que ya tiene? Ah, nosotros ahorita estábamos esperando un paquete, pero yo ya escuché que llegó. Entonces ya no nos tenemos que preocupar, ya no tenemos que estar llamando a la portería y con cuidado con los paquetes que van a llegar, ¿cierto? Uno no espera lo que ya tiene. ¿Y qué ya tenemos? Sí, esperamos al Señor Jesucristo, sí, esperamos que Él venga por su pueblo, haga una transformación en nuestros cuerpos, pero ¿qué debemos seguir esperando? Una restauración para nuestro espíritu. El Espíritu Santo ya lo tenemos. No, ay, sí, es que cuando venga es que voy a experimentar amor y cuando venga es que sí voy a hacer las cosas correctas. No, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué esperamos para mostrar esto que ya tenemos? Es un llamado de pronto de atención, ¿cierto? Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a nosotros, perdón, acude a ayudarnos. Y eso es bonito, porque a veces en la vida cristiana podemos sentirnos solos, pero no es así. No nos dejemos crear esas mentiras. Tenemos al Espíritu Santo que está ahí mirando, pendiente. Uy, Ana Sofía, tiene una tentación, él no va a estar. Ajá, cayó otra vez Ana Sofía. Yo sí le dije que no. Eso no era el lado correcto. No, él está ahí pendiente. No, Ana Sofía, eso no es correcto. Ven, mira. ¿Sí? Él está ahí para ayudarnos. No sabemos, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces, perdón que me voy a extender un poquito, muchas veces nuestro, nuestra relación con Dios, nuestras oraciones, no sabemos cómo expresarle las cosas a Dios, porque hasta ahora estamos conociéndole, ¿cierto? Hasta ahora no, estamos sabiendo quién es Él y no sabemos muy bien cómo hablarle, pero eso no importa, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y así nosotros digamos, uy, no es que, mira, esto es chévere, pero quizás le voy a añadir unas palabras y unas cosas así como para que suenen más poderosa. Y bueno, claro, podemos mejorar nuestras palabras, nuestra forma de orar, pero con la sencillez y con las palabras con las cuales ahorita podemos comunicarnos con Dios, no va a determinar cómo lo escucha Dios, porque Dios lo va a escuchar como el Espíritu Santo se lo va a decir. Y Él dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los creyentes. El Espíritu Santo nos ayuda en el camino, no solamente para decirnos, uy, no vaya por allá, sino, uy, hagamos esto. Le voy a decir al Padre lo que realmente quieres decir, cuál es realmente tu, eh, eh, la manera en la que quieres decir, porque muchas veces uno como que habla y como que se enreda, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, para nosotras. Él dispone las cosas para nosotras para bien. Dice los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque lo que porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos.
A los que predestinó también los llamó, y a los que los llamó también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Espíritu Santo nos conforma más a la imagen de Cristo. Y sí, el Señor ha ofrecido su salvación a todo aquel que cree. Y todo aquel que cree le va a tener un propósito, le va a tener unas nuevas obras, un camino de bien, le va a tener ya listo lo que Él quiere hacer con Él para su obra. Y entonces el Espíritu Santo ya en nuestras vidas no se queda solamente con salvarnos, sino que nos justifica y también nos quiere preparar para su gloria. Entonces nos va a llevar en un camino de santificación. Somos santos, pero quiere que experimentemos esta santidad en la tierra, que disfrutemos de sus beneficios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿qué entonces, quién nos acusará? ¿Qué nos quedará imposible? Si es que el que está con nosotros no es cualquiera, es el Dios Todopoderoso. ¿Quién puede estar en nuestra contra? Aquellos que de pronto hemos sentido que hasta la vida misma está en nuestra contra porque todo lo que hacemos como que no nos prospera, como que no nos sale. Pues dice, ¿quién puede estar contra nosotros si estamos con Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Él no es tacaño. En su naturaleza no está el ser tacaño, sino que se entregó por todos nosotros. ¿Cómo habrá, perdón, es una pregunta, cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Cómo no nos capacitará para pasar ese valle sombrío? ¿Cómo no nos va a capacitar? ¿Cómo no nos va a dar? ¿Cómo no nos va a suplir? ¿Cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no va a estar con nosotras? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? A sus hijos, a los que hemos dependido del Señor Jesucristo, a quien hemos tomado eso como verdad, a quien Dios ha justificado, a esos, a nosotros. Él no nos va a dejar ahí mal, chuecos, chonetos, como que, ay, como que sí, como que no. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos puede decir que no somos hijos de Dios? ¿Quién? Nadie. Cristo Jesús murió por mí y resucitó por mí y está a la diestra del Padre e intercede por mí. Cada uno puede decir esto con total confianza. Dios no es mentiroso. Dios no es un Dios que tienta a las personas porque Él no puede ser tentado. ¿Quién es el padre de mentira? Es Satanás. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Y podríamos hacer una lista grande, pero te aseguro que ninguna de la lista de cosas en la lista está fuera de lo que Dios ha dicho aquí. Dice que ni la tribulación, eso es más allá que un problema, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indiligencia o la desnudez, el peligro, la violencia, la muerte, nada jamás podrá separarnos. Y uno de mis profesores en el instituto comparó cada una de estas cosas en versión Reina Valera, que es la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada, que es la muerte, básicamente. Él, él ejemplificó todos estos como dardos de fuego. Dardos de fuego que caen hacia nosotros, en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos la promesa en Efesios 6, donde podemos vestirnos con la armadura. Y tenemos el escudo, que es en contra de todos estos dardos. Nada nos puede separar, jamás. Dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevarán a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No es por nosotros. Nosotros, mire cómo nos tienen rodeados. Estamos mal, pero estamos con Cristo. Y porque estamos con Cristo, entonces somos más que vencedores. Y lo bonito es que no es porque, ay, bueno, es que Él quería complacerse a sí mismo, sino porque nos amó. Es algo personal.
pues estoy convencido. Y entonces yo podría decir, pues estoy convencida de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Y es que si porque fuera poco la lista anterior, porque podríamos pensar, uy, en la lista anterior no estaba Satanás. Bueno, en esta sí, porque está entre los poderes y está entre los demonios. Y la muerte misma, ni la muerte misma, ni lo alto, ni lo profundo. Y bueno, si de repente tienes algo más en tu lista, bueno, ninguna cosa creada, nada, nos podrá apartar, no solo de nuestra salvación, porque sabemos que somos salvas, sino del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Qué más amor sino que Él se entregó? ¿Qué más amor sino que Él dio a su Hijo a lo más preciado? Y así vamos a terminar esta parte, esta lección de la salvación. Mucho más hemos aprendido de la salvación. Y es muy bonito ver que, bueno, ahorita nos vamos de vacaciones y chévere, y los que van a viajar ahorita ya son libres porque no hay lecciones y esto. Pero pensándole en la vida, no hay nada que nos pueda separar, ni siquiera nosotros mismos podemos alejarnos de Dios, porque ahora somos hijas de Dios y Él jamás nos va a dejar de amar y Él jamás va a quitar su Espíritu Santo, quien ha dado por promesa para que un día estemos en su gloria. Y esto es bellísimo, esto es una verdad que como que sella la salvación, el Espíritu Santo, y por eso queríamos terminar ahí, pensando en, uy, con el Espíritu Santo podemos, mejor dicho, llegar y hacer un montón de cosas increíbles en nuestra vida. Pero a pesar de que si viviéramos ahí medio arrastraditos, aún así, el amor de Dios estaría abrazándonos. Entonces, no hemos venido ahora a ser esclavas de miedo y eso. No, somos libres. Tenemos antes un camino de posibilidades, de cosas increíbles que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero no tengamos miedo a ir más allá. Es que no, cada vez que lloro, cada vez que me pongo juiciosa, siempre pasa algo malo en mi vida, siempre pasa algo. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Sí, puede que Satanás allá se esté despelucando porque personas se levantan a orar a las 5 de la mañana, puede que se esté despelucando porque estamos poniendo nuestra vida en orden, pero tenemos que aferrarnos a la verdad que dice que nada nos puede separar del amor de Dios y nada nos puede quitar la seguridad de la salvación y ni siquiera la muerte. Si nos morimos, listo, chévere, porque llegamos allá a la presencia del Señor y listo, pasamos a la gloria, listo, de una, como alguien decía, glorificado express. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Si Cristo lo ha hecho todo por nosotros y Él lo ha sufrido todo por nosotras. Entonces esto es algo muy bonito, en lo cual quería terminar y bueno, esta era la lección del día de hoy.